pencher, madame, vos à messieurs, avec votre écrit, enchanté. Muy buenas tardes, bienvenidos al viaje número 88 de la vida moderna de Analía, este programa de estilos producido por CQAP Medios, que te invita a viajar con la imaginación y disfrutar de la vida, como siempre en una propuesta 5 sentidos. Hoy lo que vamos a hacer es unir cine, turismo, gastronomía, emociones, entretenimiento, de todo un poco. Nos remite a París. Obviamente estamos escuchando una canción preciosa que... Bienvenido, Juan Cruz Aguilar. Muchísimas gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Muy bien. Alcanza para el saludo. Perfecto, vamos a empezar un programa divino. Hoy soy el único Juan. Hoy sos el único Juan. Sí. Juan, te queremos, te extraño. Sí. Lo extrañamos mucho. Sí. Pero bueno, acá está Juan. Acá hay Juan para rato. Juan. Decime, Juan, ¿qué estamos escuchando? Vos por esto me querías decir lo mismo. ¿Cómo pronuncio? Bueno. Lo iba a hacer yo, pero después Mulocci. me dicen que no. Creo que la banda es Mulocci, el tema es Me Fe Bu Filé. Bueno, está bien. No habla de filé de pescado, merluza, no sé. Pero Me Fe Bu Filé. No va a ser. Yo estoy segura que quizás nuestros invitados sepan. ¿Sí? No sé. Pero pregunta por las dudas. Pero primero bueno, le damos la bienvenida. Entonces, hoy tenemos invitados de lujo, porque se estrena la película Maracaibo y lo tenemos a él, a nuestro director. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto tenerte aquí presente. Un gusto, Miguel Ángel Roca. Estamos hablando con... Él hace de todo. Él es director, guionista, creativo, productor... ¿Sos actor, Miguel? No te preguntes si sos actor también. No, actor no, pero estudié teatro. Estudié teatro, pero con el objetivo de poder entender cómo funciona, ¿no?, el tema de la actuación, para no sentirme ajeno en la dirección actoral y poder realmente... A mí siempre me llamaba mucho la atención esa diferencia de la actuación en cine y la actuación en teatro, ¿no? Me llamaba mucho la atención de cómo se dirigía teatro y cómo se dirigía cine. Y bueno, muchos directores de teatro tienen mucha más relación con la actuación que los directores de cine. Exacto. Que vinieron de otro lado, de otras escuelas, ¿no? De la escuela muchas veces de la publicidad, ¿no? O sea, y poca relación con los actores. Entonces, desde mi comienzo de estudio pensé que había que incursionar un poco por el teatro. Me parece fantástico, y después vamos a seguir hablando de esto porque tiene relación con otras cosas que estuvimos hablando con Miguel, que también valoro enormemente. A Miguel lo acompaña Fernanda, que no quiere hablar, pero bueno, hola nos va a decir. Tardes. Así pero que... la estás obligando, no quiere hablar, pero la estás obligando, básicamente. Pero el saludo no es hablar, es un saludo. Buenas tardes. Es un saludo nada más. Así que, bueno, bienvenida, también nos encanta tenerte aquí. Y bueno, le cuento a la gente que ella también participa de todo este entorno que hemos creado, porque hace que todo sea muchísimo más fácil. Así que, bueno, nos vamos a un corte y volvemos con todo lo que nos hace el programa de hoy. Analía es intolerante a las opiniones ajenas. ¿Querés desafiarla? Comunicate a través de Facebook en facebook.com.cqapmedios y por Twitter a @analia_cqap. Muy bien, estamos de vuelta porque hoy tenemos... Ya me vas a criticar el tema. Eso lo vas a hacer. No, me vas a criticar el tema de la banda La Femme. Pero no es que te lo critico, lo saqué porque lo pasa es que hoy tenemos invitados muy importantes. Eso te lo voy a respetar y te lo voy a bancar siempre. Entonces, vos sabés que sí. Así que no, por eso lo saqué, nada que ver con el tema. Bien, sí. Una hermosa elección tuya. El que lo quiere escuchar, La Femme, SSD. Bien, nos vamos entonces a lo de que importa, vamos a lo que importa. ¿Cuál es el motivo por el que viajamos hoy a Francia? Again. Porque Maracaibo no tiene del todo que ver con Francia. No. Vamos a hablar con Miguel, que sabe un montón de Francia, pero no tiene que ver específicamente con Francia. ¿Por qué nos vamos a Francia? Nos vamos a Francia porque hoy, justamente hoy, para aquellos que puedan ir, se inaugura la novena edición del Festival de Cine Francés en la Argentina. Toma. Que la verdad que para aquellos que ya fueron en otras ocasiones, saben perfectamente que les estoy hablando de una elección de películas pero tan cuidadas. Enormemente satisfactorio es el hecho de ir, aunque estés cansado, a las 7, 8, 10 de la noche, te vas al cine, a Cinemar Palermo,
y ves cualquiera de las películas que hay durante el Festival de Cine Francés, porque va a ser atractivo, como siempre, la cartelera. Pero no prenderte fuego. ¿Siempre en el Cinemark Palermo? Sí. Ok, perfecto. Sí. A ver, nosotros fuimos, lo decís por la Alianza Francesa. Claro. La Alianza Francesa nos dio la oportunidad de ver algunas de las películas que van a estar en el Festival de Cine Francés. Las hemos visto en la Alianza Francesa en estos últimos días. O si no, la Alianza Francesa también siempre está disponible para mostrar cine francés que tanto gusta a los argentinos. Así que, bueno, saludos también a la Alianza Francesa. Porque pusimos a hablar de la Alianza y empezó a sonar música clásica. Sí, como que el momento se cultural. volvió todo mucho más intelectual de repente. El momento cultural del día. Así que, bueno, bienvenidos al Festival de Cine Francés. Después les voy a hablar de eso. Mira, estamos sincronizados. Sí. Después les voy a hablar bien de las películas que vi. No vi mucho, pero por lo menos vi 3 películas que me parecieron un lujo, y que me recordó lo que fueron las otras ediciones del festival. Espectacular. Así que bueno, y ahora, como todo tiene que ver con todo, nos vamos aquí a un hombre que tiene mucha historia relacionada con Francia y nos va a contar por qué lo invitamos hoy. Bienvenido, ya te dimos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir un día tan difícil para venir hasta el centro, y vos, sin embargo, estás aquí. Les cuento que Miguel Ángel Roca estrena hoy como director la película Maracaibo. La película yo ya les conté porque estuvimos hablando de Maracaibo cuando estoy haciendo el programa desde Pinamar, por lo tanto ya la audiencia sabe más o menos de qué se trata, pero estamos aquí presentando tu película. Ya viste los resultados en la Van Premier, que estuvimos hablando acerca de eso, que fue la semana pasada. La gente está muy contenta, las críticas son satisfactorias, una maravilla. Así que bueno, gracias por venir. ¿Querés que cuente yo o contás vos de qué se trata la película? Bueno, sí, no, contá vos. A mí uno cuando hay como una especie de latiguillo o donde uno debería poder contar su película en pocas palabras, ¿no? Hay una escena de una película de Altman donde hay un productor donde te va haciendo pasar guionistas para que le cuenten su historia y le da 3 o 4 palabras para poder definirla. A mí me cuesta. ¿Sí? Probablemente yo en ese productor de Almas no podría haber avanzado. Igual te aclaro, Miguel, que Analía spoilea, así que vos tenés que saber que cuando ves decís, no, para acá ya me está arruinando todo el trabajo, ahí le decís, bueno, basta, Ana, silencio, sigamos con otra cosa. Estamos exactamente. Todos de acuerdo. Bueno, primero, tiene razón Juan, pero vos estás aquí muy cerca mío y me haces seña, te miro, bien, vos me haces seña, hasta acá llegaste. Está bien. ¿Sí? Porque bueno, la película cuenta la historia de un padre que tuvo que vivir. Lo que pasa es que te tengo que preguntar. ¿De qué? ¿Puedo contar qué le pasó al hijo? ¿O sí, ya lo están contando. Digo, no, es un elemento que podría uno pensar que podría ser una especie de sorpresa dentro de la película. Ahora, yo no lo pienso así como una cuestión de efecto, ¿no? Digo, esto ocurre también al principio de la película. Nosotros no lo ocultamos desde el propio tráiler, claro, ¿no? Porque pensamos de que no tenía que ver con el valor del recorrido de la historia, con saber o no saber que en la historia, en el inicio de esa historia y en ese recorrido de ese padre que estás mencionando, hay un hecho traumático, que lo voy a decir yo, es la pérdida de un hijo, ¿no? Exactamente. Bueno, ya lo dijo él, no fue mi responsabilidad, lo dijo el propio director, así que yo no les arruiné a ninguno, le arruiné la película. Bueno, la cuestión es que es una familia compuesta por Gustavo, Cristina y Facundo. Facundo tiene 24 años, sufre un accidente terrible, los padres... Es impresionante el dolor que tienen que atravesar y empieza toda una búsqueda, si podemos llamarlo de alguna forma, de este padre que termina siendo el protagonista de la película, de saber qué es lo que pasó, qué es lo que quedó pendiente, qué parte de culpa tuvo él, qué se perdió de su hijo, qué pudo haber hecho mejor. Es una historia que empieza mostrando a una familia casi perfecta, una familia burguesa con 2 padres relacionados a la medicina, un papá con un amigo que tiene bastante importancia dentro de lo que es la película
porque es su confesor o su oído, un personaje que hace Alejandro Packer, el padre dolido, el protagonista es Jorge Marrale. Yo creo que, después vamos a hablar igual específicamente de él, creo que en la mejor actuación de su vida, si no una de las mejores actuaciones de Marrale en su vida. Pero viste que eso dicen que tiene que ver con el director. En esta película estoy segura que tiene que ver con el director, pero por cosas que hemos hablado con el director, que me llevaron a pensar que tiene que ver con eso. Entonces, bueno, está Marrale, está acompañado por Mercedes Morán, que toma el rol de la madre de este chico, que está por terminar la facultad y con sus amigos está organizando su tesis, que para todas las personas que hemos pasado por la facultad sabemos que es un momento de tensión, de conflictos, de cuestiones personales, de vivencias intensas, de emociones controvertidas. Entonces, bueno, dentro de este contexto del chico que está preparando su tesis, el padre entiende que hay algo de la vida de su hijo que no conoce. Se da cuenta, no sabe cómo afrontarlo, no sabe cómo enfrentar a su hijo, cómo conversar con él, no logra tener esa cuota de sinceridad que lo comunique con su hijo. Y a la vez de todo esto, a la vez que sucede este conflicto con su propio hijo, también se presenta el conflicto de él mismo con su esposa, porque su esposa, como toda madre, sí tiene este vínculo con su hijo, por lo tanto está al tanto de absolutamente todo lo que está atravesando emocionalmente ese chico, este joven, muy joven. Sí, entonces, muy joven. Esto es el contexto en el que después sucede el accidente y los padres tienen que asumir que tienen una vida con un enorme vacío y ¿qué hacen con todo eso? Perdón, Miguel, ¿la estás contando bien? Sí, no, vos le podés más decir, o menos. La está contando bien. Igual vamos a cambiar accidente por un hecho traumático que es un asesinato, ¿no? Se produce un asesinato, no es como... Pero yo mientras recién decías accidente también pensaba que justamente, ¿no?, lo que ocurre en ese hecho traumático, que es a partir de un robo, se produce un asesinato, justamente el protagonista en ese momento ve que ese hecho no es un hecho que se da por la casualidad, sino que tiene cierta causalidad, ¿no? Entonces ahí donde él, más allá de la pérdida, queda ubicado en un lugar muy complejo, porque se siente responsable por cuestiones que uno va a ver en la película, por qué se siente responsable en un aspecto, pero hay otros que también él se da cuenta que todo eso que ocurre ahí, en ese robo adentro de su casa, podría haber sido distinto. Podría haberse distinto si él hubiese hecho otra cosa, si él se hubiese quizás detenido un instante más, ¿no? Entonces encuentra cierta causalidad y no casualidad. Entonces esa causalidad lo pone en un lugar de responsabilidad, ¿no? Y esto lo hace convivir también con la pérdida, porque justamente se le sincroniza esa cuestión de culpa previa. A posteriori del asesinato se le sincroniza una cuestión muy compleja que ya no puede responderse porque su hijo ya no está, ¿no? Exactamente. Ahora sí, podés seguir. Y esta causalidad se repite también en cada uno de los personajes de la película. Exactamente. Porque cada uno tiene responsable, o sea, hay un pasado, un presente, un futuro en cada uno de los personajes de la película, y esa es una visión muy interesante que también tomaste, porque no son personajes que están uno separado del otro, todos en algún punto están unidos y, bueno, los que pensamos que esta vida está totalmente ligada a la teoría de la causa y efecto, sabemos que todo sí, entender, ¿no? y tratar de buscar, al menos mi propuesta, ¿no?, digámosle, creativa en relación a cómo construyo las acciones de los personajes, es tratar de escarbar en las acciones, ¿no? Como que las acciones no sean solo acciones, sino que hay por alguna razón hacemos lo que hacemos. Entonces ese indagar sobre ese lugar, bueno, es un poco la propuesta que tiene la película, y a su vez es el recorrido que hace el propio personaje del protagonista, de Jorge Marrale, que tiene que transitar luego de la muerte de su hijo por tratar de contestarse preguntas que nunca se había contestado, y a ver si a través de esas preguntas, de contestarse esas preguntas, puede llegar a encontrar una salida de algo que aparentemente no tiene salida. Por eso es un recorrido trágico, ¿no?
Exactamente. Hablando de recorridos y de indagar sobre la vida de uno mismo, porque vamos a seguir con la película, con los personajes, con qué nos trae más, todo esto de Maracaibo. También esta película es una búsqueda personal de este hombre, y también la película habla mucho en general de las búsquedas personales, como tu búsqueda personal. Que esto nos lleva a hablar de Miguel Ángel Roca, el hombre, el que después decide profesionalmente hacer todo lo que sos, la cantidad de personajes que sos. Eso está bueno. Recién estabas, cuando empezaste el programa, hablando del cine francés y esta idea de que tienen ustedes en el programa de hoy estar en una ciudad, pero a su vez estamos presentando una película que se llama Maracaibo, que es otra ciudad, pero que a su vez el nombre Maracaibo no tiene que ver con una ciudad, es el nombre que cuando vean la película se van a dar cuenta por qué tiene ese nombre. Y yo, escarbando en mí, ¿no? en ese origen, y pensando en Francia, digo, puedo hacer una conexión muy directa, ¿no? Y decir, hoy es Maracaibo, que es una película, ¿no? Que es mi trabajo. Entonces yo puedo hacer una conexión muy directa y digo, ¿por qué yo me dedico al cine? Y cuando me preguntan esto, antes de la existencia de Maracaibo, me hacían esta pregunta, decía, ¿por qué te dedicaste al cine? Y yo, sin pensar demasiado, contesto siempre lo siguiente. Cuando era chico, yo era muy amigo de un compañero mío del colegio primario, que su madre formaba parte de la Alianza Francesa. Ah, mirá vos. Sí, y yo era muy amigo de él. Entonces, yo estaba todo el tiempo en la Alianza Francesa. Yo tenía 9 años. Y entonces me acuerdo de estar corriendo ahí en la Alianza Francesa, se reunían. Aparte a mí me encantaba, porque cada vez que decía vamos a la Alianza Francesa, era para mí, había dos cosas. Comían, hacían comidas típicas, ¿no? de ellos. Yo tengo relación con cuestiones de Francia que después podemos conversar, pero que no son directamente personales, sino tienen que ver con mi historia familiar. Pero esto era otra cosa, era a través de la madre de un amigo que estudiaban francés, se reunían ahí en la Alianza Francesa, era comida y era cine. Claro. Siempre era comida y cine. Y teniendo 9 años, presentaron una película que fue El hombre elefante de David Lynch. El hombre elefante. Y yo tenía 9 años. Claro, pero yo tenía 9 años. Sí. Claro. Y yo iba con su hijo, me llevaba a mí, estábamos todo el día juntos. Y yo cuando me preguntan por qué haces cine, yo digo por El hombre elefante. ¡Qué maravilla! Y fue que lo vi en la Alianza Francesa, porque esta señora estudiaba francés, era de origen francés, ella también. Claro. Y vi esa película que me impactó de una manera. Digo, es más, cuando me recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá que había visto una película que no tendría que haber visto. No, porque El hombre elefante es difícil incluso para adultos. Sí, pero era tremendo. Y ellos analizaron El hombre elefante, pero yo estaba ahí, ¿no? Pensando, y quizás esta madre pensó que no le íbamos a prestar atención a la película, ¿no? Y que íbamos a estar corriendo mientras ella estaba no sé qué. Pero yo vi toda la película y me quedé impactado por esa película. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué te dedicas al cine, yo digo El hombre elefante, porque me pareció tan, la vida de ese hombre, ¿no? Cómo fue retratado por Lynch esa película, el Anthony Hopkins, ¿no? O sea, ese personaje, ese mundo del bajo Londres y digo, yo quiero contar historias así, ¿no? De indagar en él, ¿no? Estoy pensando en tus personajes dramáticos, estoy pensando en el hombre elefante, por supuesto, y digo, por supuesto. el drama, el que interpreta, el actor que tiene que ser el que interprete al hombre elefante, tiene que estar, pero absolutamente comprometido y entregarse en mente y cuerpo absolutamente al personaje, porque si no, de otra forma el hombre elefante no sale. Pero aparte la historia de ese personaje dentro de la historia, ¿no? Cuando ese personaje, no sé si recuerdan, habla de su mamá, ¿no? Con toda esa deformidad y que era un tipo culto y que no podía sacar porque era tratado como si fuese una bestia, como si fuese una, ¿no? Y bueno, no sé, a mí nada. Y hay una cosa que es una película que me quedó así, como me quedó marcada
como a fuego, ¿no? Digo, qué bárbaro que una película así, que de la casualidad te remita también a la elección de tu vida, que es tu futuro, que fue tu futuro en ese momento, que es la actualidad, Sí. que es tu vida profesional, que tan te remita joven, al ¿no? cine. Sí. Aparte tan Aparte joven. Sí. Pero bueno, está bien. Otras cosas, le cuento a los oyentes que cuando dijimos, bueno, él puede hablar perfectamente Sí. de Francia, Sí. estaba relacionado con otra cosa. Pero charlando, con él se habla absolutamente de todo, porque Miguel es un libro abierto, encontramos que había tantos contextos distintos para encarar su vida y su relación con Francia, que es mucho más exquisito que hablar del Museo del Louvre, más allá de lo bello del Museo del Louvre, ¿no? Por supuesto, Sí, sí. porque él está ligado históricamente a lo que es Francia, específicamente París. Quizá está ligado por una cuestión de vida, de afectos, de familia. Sí, sí. Contanos Y sí, digo, tu bueno, contacto primero con... Sí, yo digo, realmente tuve contacto con París, ¿no? Porque digo, fue ir a París, fue bastante de grande, pero en términos de viví esa ciudad desde chico porque bueno, mi abuelo paterno, que en el año 1926 tuvo que viajar a Europa, él había hecho la carrera militar y tuvo que viajar a Europa y fue destinado a distintos lados de Europa. Primero lo destinaron en Italia conoció a mi abuela, que era italiana, se casaron y después los trasladaron a París. Entonces vivió mucho tiempo en París y ahí nació mi tía que es francesa. Y bueno, entonces desde muy chico yo escuché todos esos relatos. Yo tenía una comunicación con mi abuelo que así como dije el hombre elefante, lo puedo relacionar el hombre elefante abuelo, porque mi abuelo me contaba historias todo el tiempo, y estamos hablando de historias de pos de la Primera Guerra Mundial y todo lo que fue la gestación del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En lugares, él vivió en París, vivió en Berlín, vivió en Nuremberg, vivió en Bruselas. Y entonces era como que era escuchar esos relatos de cómo esa sociedad fue viviendo el inicio del nazismo y cómo se fueron preparando para la guerra, porque uno a veces cree que decir el año 39 Hitler un día se levantó, claro, invadió Polonia y entró todo su ejército a Varsovia. Y no fue así, tuvieron años preparando la guerra, todos sabían que iban a entrar en guerra, ¿no? Y entonces para mí esas historias que me contaba mi abuelo eran tremendas, y cuando tuve que elegir el primer lugar donde poder ir a Europa fue París, porque me contó cómo los franceses hicieron la línea Maginot, que fue cómo ahuecaron una montaña, ¿no? A partir de la experiencia que habían tenido en la Primera Guerra Mundial, creyeron que ahuequeando una montaña y poniendo toda una montaña, un cordón montañoso hueco, con todo un armamento apuntando a Alemania, ¿no? Pensando de que el ejército alemán no iba a poder pasar a Francia de esa manera, y Hitler entró por Bélgica y invadió París en 5 minutos. Y bueno, contándome esas historias, contándome cómo la Gestapo cuando estaba en Alemania le revisaba su departamento. Entonces, es increíble, ¿no? Y toda esa interconexión que tuve de chico me hizo, ¿no? Construirme como una persona que tenía, todos los que tenemos descendientes de digamos, ¿no? De gente que vino de europeos, tenemos como una cosa, no sé, en algún lugar cierta nostalgia, ¿no? Está en nuestro ADN. Y sí, y aparte yo creo que, mirá, relacionado con mi película anterior, La mala verdad también, ¿no? Que trabajaba el tema de los secretos y las mentiras. Si bien yo no lo desarrollé como tema, pero yo trabajé el tema de los secretos como una cuestión también de idiosincrasia nuestra, ¿no? Entonces yo lo relacionaba con algo que tenía que ver justamente con la inmigración europea, un poco con la inmigración, esa inmigración, como que éramos una sociedad, esto es una especie de teoría bastante sencilla mía, donde yo usé para construir ciertas cosas, ¿no? Donde estamos conformados por inmigrantes que traían historias, que muchas historias no las podían contar, ¿no? Por ejemplo, muchos hombres que dejaban familias, ¿no? Que dejaban familias en Europa y venían acá para estar un tiempo y no se volvían más, y no contaban que tenían familias, ¿no? Eso es cierto, sí, lo vivimos en historias muy cotidianas, o en nuestros familiares, o siempre hay algún conocido que vive historias como esta. Por supuesto. Pero justamente relacionado, ahora
pasamos a otro momento de estas charlas enriquecedoras que siempre se tienen con vos. Hablando de la mala verdad, vos tenés anécdotas increíbles relacionadas justamente con Alberto de Mendoza, y la mala verdad es algo que te llenó la vida a nivel emocional relacionado con tu trabajo. Sí. Y la verdad es que me encantaría que lo cuentes, porque cuando algunas personas se enteraron que venías, me dijeron: háblale de Alberto de Mendoza y que cuente cómo fue sí, relacionarse justamente con este hombre que muy poco tiempo después de estrenar La Mala Verdad fallece, dejando un hueco enorme en el mundo que está ligado al teatro y al cine, bueno, a la actuación. Casi que no tiene que ver como desde al menos desde este enfoque que estamos hablando, que quizás también tiene que ver con el enfoque de Maracaibo, pero esto, ¿no? de darle proyección histórica, ¿no? de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos, dónde están, ¿no? las razones más esenciales de lo que uno es a veces, ¿no? Y trabajar con Alberto me llevó a ese lugar más allá de la película, porque yo estaba preparando esta película que tenía un personaje que era un hombre más o menos de 70 y pico de años, el protagonista. La película era una coproducción con España y necesitaba que ese personaje tenga la nacionalidad española. No encontrábamos un actor español que no hable español, ¿no? Con acento, porque yo lo podría haber justificado, porque no era difícil de justificar un abuelo que hable español en Argentina, pero yo quería que hable como nosotros, entonces estábamos buscando eso. Y no lo podíamos encontrar, y un día me suena el teléfono de mi casa y me dice: hola, Miguel Roca, sí, habla Alberto de Mendoza. Eso es una maravilla. ¿Qué sentiste en ese momento cuando un grande te llama y te dice: quiero hacer esta película? Y le digo, ¿qué? Me dice: quiero hacer la película. O sea, él me estaba pidiendo de querer hacer la película. Digo, para mí era una cosa increíble, porque yo le dije, lo que le dije es que estaba, totalmente sorprendido. Pero lo primero que me salió fue más mi rol de productor y no de director, y decirle: Alberto, nosotros no podemos acceder a un actor que lo que debe cobrar usted, porque usted vive en España, son euros, nosotros estamos acá en Argentina, y me dijo: olvídese del dinero, usted solamente págueme lo que pensaba pagar al actor que iba a ocupar ese personaje, yo me pago el hotel, me dijo, y ustedes me pagan el avión. Esto me encantó. Eso es buenísimo, Eso me encantó. Ustedes me pagan el avión en turista, pero cuando yo me subo a un avión, me dijo, en Aerolíneas Argentinas, me dijo, porque cuando yo me subo a un avión me reconocen y me pasan a business. Eso es buenísimo, eso me encantó la anécdota. Así que él hizo también producción en esa conversación. Lo tenía todo pensado. Como pensando que no quería generarnos un gasto extra para que podamos, no sé. Es fantástico. Y yo le dije yo no le dije que sí en ese momento, porque me quedé impactado, y la verdad que en ese momento lo primero que pensé, más allá de Alberto y el nombre que significaba, pensé que el personaje que yo tenía en el guión era un personaje un poco más joven. Claro. Él tenía en ese momento 87 años, claro. Entonces era una película muy intensa, de muchas semanas de rodaje, donde trabajar con una persona mayor, y aparte una persona mayor que no lo conocía, entonces uno no podía ni saber cómo estaba. Hacía muchos años que no filmaba, hacía 5 años que estaba retirado. Entonces le dije, que lo iba a hablar con mi socio, y yo qué sé, y así empezó este camino, que fue maravilloso, porque después lo concretamos, y conocerlo a Alberto fue conocer no solamente a partir del trabajo, que fue buenísimo, y la película, a mí me parece que su trabajo es extraordinario, sino que fue conocerlo a él con toda su historia, con su historia de vida, con sus 150 películas. Ser parte, ¿no? Claro. Ser parte, digo. Claro. A vos que te gusta esto de la historicidad, contar con ser parte de la historia, la vida de un grande, un tipo enorme como Alberto de Mendoza, la verdad que no debe ser poco en el currículum de una persona. Pero nos vamos a un corte, ¿te parece? Yo no quiero hacer corte. Sepan entender, ¿no? Porque se me está pasando el programa como una... placer. Pero nos vamos a un corte, Julita, muy poco de corte. Estás escuchando La Vida Moderna de Analía.
Muy bien, volvemos de esta canción que no sé cómo se llama. ¿Cómo que? Juan. Pero escuchame, Daft Punk, que la quista no te la voy a permitir, disculpa. ¿Cómo no ubicas a Lo Daft Punk? sabía, pero te quiero poner a prueba todo el No, tiempo. está bien, eso es lo vamos que a un lugar sucede. mejor. Bueno, nos vamos a un lugar mejor, al Momento Leblé. Nos vamos ahora al Momento Leblé. Tips de cocina en la vida moderna de Analía. Queso a la francesa. Si hablamos de la gastronomía francesa, existe un tridente único e inigualable al que no podemos dejar de nombrar y que se consume generalmente en conjunto: el pan, el queso y el vino. Estos tres elementos son los pilares fundamentales de su gastronomía y, según expertos, son justamente los franceses los mejores representantes de estas tradicionales preparaciones. Pero, tanto el pan como el queso como el vino requieren de una serie de cuidados especiales incluso luego de su comercialización. Los vinos, sabemos, se guardan en lugares con poca luz y a una temperatura moderada. El pan es más perecedero, pero debe conservarse en zonas poco húmedas. El queso, sin embargo, es un elemento que mezcla tanto la frescura como el añejamiento. ¿Cuál es la mejor manera de conservar queso? Si fuese una norma completa, basta con depositarla en un lugar fresco, limpio y con bajos niveles de humedad. Pero, si el queso ya ha sido cortado, este tiende a perder sus sabores y aromas e incluso tomarlos del entorno. Por este motivo, lo más recomendable a la hora de guardar un queso es envolverlo en un papel manteca para que pueda airearse, pero fuera de la heladera. Así sufrirá menos contaminación y se mantendrá fresco más tiempo. La vida moderna de Analía. Muy bien, estamos de vuelta. ¡Qué rico, Juan! ¿Ya sabes cómo guardar el queso? Es No. muy importante. No, bueno, la próxima vez escuchá eso. No, Muy importante pero... cómo conservar el queso, porque si no se contamina con las demás cosas. Entonces, es como el chocolate, ¿viste? Que toma todos los olores. Sí, pero igualmente, a ver, el tema es que todo hay que guardarlo separado. Las cosas no hay que guardarlas abiertas. Sí, pero porque todo se contamina. pero el queso, por ejemplo, en la heladera, se te va a secar. Muy bien, hay que Entonces, tenés prestarle que dejarlo atención. fresco. No. Hay que prestarle mucha atención a ¿No los sabés tips los de años que yo cocina de estuve Juan Cruz? estudiando Porque todo esto? Es Años. terrible. Bueno, ¿y cómo relacionábamos este queso con la gastronomía francesa? ¿Que nunca comiste fondue? No, justamente hablábamos de eso. No como fondue porque no me gusta el queso derretido. Analía, no puede No, ser. no me gusta. Es una de las cosas más ricas que hay, el queso y bueno. derretido. ¿Ustedes comen fondue? Sí, nos encanta. ¿Les gusta la fondue? Bueno, porque ya que vamos a Francia, ¿qué hay que hacer en Francia? Hay que comer fondue. Sí. ¿Por qué hay que comer fondue? Porque Francia es una gran especialista de quesos. Los mejores quesos del mundo están hechos en Francia. Yo soy testigo de eso. Por eso, por mi amor a Francia, es que estoy tratando de sumar a mi paladar los sabores deliciosos de Pero los me quesos he franceses. dicho, yo te ayudo, no tengo un problema. Soy amante de todos y cada uno de los quesos que he probado. Bueno, No sí, todavía yo no pruebo- encontré ninguno que diga, este. Ya hemos probado quesos juntos en Sí. recorrido por la Riviera Ay, sí, Francesa. porque somos re cool. Quería decir Sí, esa no. frase. Está porque bien, suena te muy la lindo. concedo. Suena muy Somos lindo. re top, Entonces, somos re top. pero bueno, terminamos de comer entonces y volvemos al cine, volvemos a Maracaibo, porque queremos hablar de sus protagonistas. Vos sos un hombre absolutamente profesional, por lo tanto, pero te tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Pensaste en los protagonistas antes o pensaste en los protagonistas luego que terminaste el guión? No, a los protagonistas los pensé cuando sabía que iba a ser la película, no cuando escribimos el guión. El guión está escrito con Maximiliano González, que es co-guionista de la película, y yo no suelo ponerle rostros rostros de actores, ¿no? Cuando uno va construyendo una historia. ¿Y qué te llevó a estos actores? Cuando sabíamos que la película, los recorridos de una producción son largos, Sí. son muy largos. Entonces, uno cuando tienes, al menos yo tomo cierta estrategia a partir de la experiencia, y es de no desgastarme con el material, ¿no? Porque capaz que es un proceso que te puede llevar 3, 4 años, y si estás todo el tiempo, ¿no?, metiéndote, cuando vas a hacer la película, es como que ya la habías filmado, Claro. ¿no? Decir, esta película ya la filmé, no la filmé. Digo. Entonces uno tiene que tomar como dejarlo, después y retomarlo en un momento que sabes dónde vas a hacer la película. Entonces cuando yo sabía que la producción iba a ir adelante, ya empezamos a pensar quiénes podían ser los actores, y bueno, como la película está focalizada en un personaje, hay un protagonista, que hoy es el personaje que interpreta Jorge Marrale, empecé por ahí. Es decir, Claro. ¿quién iba a ser Gustavo? ¿Quién iba a ser Gustavo? Y Definiste primero eso, el por protagonista. supuesto, sí. Fui construyendo en ese orden. Jorge Marrale,
quién era la compañera de Jorge Marrale. Bueno, pensé en Mercedes, y después quién podía ser su hijo a partir de esa pareja. Y así construir, ¿no? esa imagen familiar y a su vez esos vínculos. ¿Qué te llevó a elegir a Matías? A Matías estábamos buscando, fue el único personaje que empecé a ver opciones. Y mi hija me lo mencionó. Yo lo había visto en Casi Normales, en la comedia musical. Sí. Y me lo mencionó porque me dijo que tenía como en su rostro, como, ¿no? Algo como muy, no sé cómo es la palabra, pero que tiene un aire angelical. Angelado, sí, pero la cara es como inocente, sí. Y lo ves fuera del contexto de la película, y también tiene esa cara de nene inocente. Y había algo muy importante en la película que por eso era tan importante, ¿no? Lo que podía transmitir, que iba a estar poco tiempo. Claro. O sea, entonces, como iba a estar poco tiempo, nosotros necesitábamos que ese vínculo se construya en poco tiempo, con pocas escenas, pocos momentos. Entonces era especial esa elección. Y la verdad que, no sé, de cuando lo conocí a Matías no hice casting, por ejemplo, no hubo casting. Yo no creo tanto en los castings en ese aspecto, más allá de que yo sé que la gente que recién está empezando lo necesita. Yo lo entiendo perfectamente eso, aunque a veces los castings me parecen perversos y me parecen tremendos. Pero bueno, más allá de eso, es una mecánica que es muy tremenda, porque hay actores que se pasan yendo de casting en casting, y la verdad que es tremendo. Una picadora de carne. Sí, es tremendo, es tremendo. Aparte, eso, ilusiones, y quedaste, y pasaste. Ay, el último. Y siempre quedás ahí. ¿no? Bueno, pero con Matías no hice casting, ¿no? Lo conocí, y tuvimos una entrevista y charlamos, y lo observaba, ¿no? De cómo se expresaba con la mirada, cómo hablaba. Y después me encontré con un actor impresionante, más allá de esto, ¿no? Porque es un chico muy formado, y cuando los presenté con Jorge y Mercedes, que hicimos un primer encuentro. Tenés que ver la química, ahí es cuando se ve la química. Sí, me acuerdo que Mercedes me miró y me dijo, hay una familia. Qué bueno. Porque uno siempre se pregunta, cuando vas a ver una película te das cuenta de la química que hay en los personajes, que te hace la película, esa química. Sí. ¿Cómo se da cuenta el director? ¿Qué lo sentís, lo ves? ¿Qué es lo que pasa del otro lado de la cámara? Sí, es una cuestión intuitiva. Aparte, tiene que haber una cuestión intuitiva, porque realmente los que nos dedicamos a esto pocas veces lo hacemos. O sea, no es que yo no estoy dirigiendo todo el tiempo. Claro. Para nada. O sea, yo me dedico a la producción, digamos. Yo trabajo en cine desde hace muchísimos años produciendo películas. Y he filmado cada 5 años, esta es mi tercera película, pero entonces he dirigido 3 veces. O sea, no trabajo en la televisión, no dirijo publicidad, entonces no me dedico a otra cosa. Entonces, la dirección termina siendo una cuestión muy artesanal, ¿no? y de momento único. Entonces, es importante la intuición, es muy importante la construcción previa, y la construcción previa es el guión. Es el guión, ahí está el mapa y la guía, ¿no? más exacta a dónde vamos. Y después, obviamente, para el mejor casting, la mejor dirección actoral es la elección de los actores, ¿no? O sea, y trabajar. Y yo tuve suerte en eso, porque siempre trabajé con actores formados, actores profesionales, actores de oficio. Desde mi primer corto. Mi primer corto fue con Gianni Lunadei. Mi segundo corto fue con Fernando Llosa, Victorio Neto, Carlos Caspar. Mi tercer corto fue con Hugo Arana. Estamos hablando de grandes, nunca te anduviste en chiquitas. Mi corto con Cecilia Rosetto. Claro. O sea, entonces a los chicos de la FAC. Entonces, pero ¿sabés qué? Era llamarlos, porque yo no tenía ninguna relación con los actores. Qué maravilla. Era llamarlos, era decir, mirá, tengo un guión, un corto, y los actores, hay actores muy generosos, y trabajé con todos ellos, y bueno, eso fue como el principio. Después, bueno, el trabajo de asistente de dirección que tuve con Eliseo Subiela muchos años, eso también me formó. Quiero hacer un impasse con respecto a esto que va a venir lo de Eliseo Subiela, que
a nuestros oyentes, ¿no? No es la primera vez que escucho valorar el tema de la profesionalización de los actores. Sí. Me encanta sacarlo a colación, como se lo digo a él todo el tiempo, porque es absolutamente importante que la gente se forme. No importa solo el talento, Perdón, nosotros en siempre estamos a favor. todos los ámbitos, estamos hablando de actuación, todos pero en los todos ámbitos los de ámbitos la vida de la es vida. muy importante que la gente se forme. No en vano nosotros estamos dentro de una universidad, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que pensamos y queremos transmitir. Por eso es que insisto tanto en valorar a este director por justamente la importancia que le da a la formación. Porque no es la primera vez que lo escucho y ya estuvo hablando justamente de Marrale como un hombre que para nosotros es grande porque lo vemos del otro lado y para él es un profesional, pero más allá de lo grande de Jorge Marrale, es un profesional al que le indica qué tiene que hacer, bueno, que lo hace aún que más entiende, grande, ¿no? que entiende un lenguaje común en el que él le puede dar directivas y el otro con absoluta humildad lo acepta. Que eso también quiero que me lo cuentes, porque la forma en que hablaste en algunas conferencias de prensa de cómo un grande como Marrale acepta ser corregido me pareció una cosa. Mirá, ahí vuelvo un poquito para atrás a una que tiene que ver con esto, una pequeñísima anécdota con Alberto de Mendoza. Alberto me dice, en las conversaciones que tuvimos en el rodaje, que fueron eternas, porque aparte él vino de España, se vino a un hotel solo, entonces estábamos mucho tiempo juntos, y me decía, Miguel, yo tardé 40 años de profesión para encabezar una marquesina. Wow. ¿No? O sea, encabezar es poner el primer nombre en la marquesina del teatro. Claro. Tardé 40 años. Hoy, un actor hizo 2 películas y ya le hacen una retrospectiva. Qué maravilla, pero Entonces, un grande, eso es trabajar con un grande. Dice, y eso te engaña. Y nuestra profesión engaña también. Engaña. Mira, yo tengo... Todavía cuando salgo del país, que te hacen de poner profesión en el aeropuerto, sigo poniendo docente, porque la verdad que lo que más soy es docente, porque trabajo todas las semanas, porque trabajo en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Cine, entonces docente, ¿no? Y me tomo mucho trabajo, porque los chicos empiezan la carrera de cine, estudiaron 6-7 meses y ya me dicen, Roca, acá tengo un guión porque yo ya quiero hacer un largometraje, y están 7 meses, y le digo, ¿vos te imaginás a un estudiante de medicina que en 6 meses de facultad ya diga, quiero ir a operar, y no puede ser, ¿no? Entonces digo, no, entonces, despacio que estoy apurado. Entonces, bueno, eso me parece como muy, muy importante. Por eso destacar la profesión, destacar la formación. Nosotros construimos ficción. Y eso es algo muy importante. Y la ficción se construye desde el oficio, desde el profesionalismo. No es improvisación solamente. Hay cuestiones de improvisación a veces, pero si uno está formado, ¿no? Digamos... a una le puede salir las cosas de casualidad. Una vez te sale de casualidad, pero después no. La casualidad la tenemos que correr un poquito. Necesitamos suerte, pero también necesitamos excelencia. Y para tener excelencia hay que tener formación, ¿no? Y hablando de excelencia, nos vamos a ir a la excelencia misma, porque vamos a hablar de una película. Pero ¿por qué me da pie todo el tiempo? Fue buenísimo. Isabelle Huppert. ¿Qué dice? Porque si no me van a estar controlando que lo pronuncié mal. Por favor. Bueno, una de las películas que se estrena en el Festival de Cine francés es El Porvenir, que la tiene ella como protagonista, una diosa, una mujer bella, maravillosa. La vi ayer. Una propuesta más que interesante. A ver, les puedo decir solo para entendidos, y yo creo que nutrirse está bueno. Por supuesto, si uno ya va con cierto nivel intelectual, la entiende 10 veces más o puede ver más películas en la misma película. Lo que yo les aconsejo es que vayan antes, porque yo me perdí los 2 primeros minutos y me perdí cosas muy importantes. Sí, lo que le da origen a la película, porque a partir de esos 2 minutos es otra película, o sea que lo que yo vi es otra película, pero después, bueno, mis colegas me han contado esos 2 minutos. Ahora la voy a ver de nuevo en el Festival de Cine Francés, porque la pasan el viernes, mañana a las 20 horas, el domingo 9 a las 22:30, el miércoles 12 a las 15:20, así que hay oportunidad de verla. Yo voy a ir uno de estos días, seguramente
justamente mañana. ¿Y hoy qué puedes ir a ver? Y hoy se puede ir a ver justamente a las 22:20 Noticias de la familia Mars. Si bien la otra es una película, una propuesta totalmente intelectual, preciosa, esta es para reírse desde que empieza hasta que termina. Te reís hasta de lo que no entendés, la mitad de la película no la entendés, pero te reís. Y es una película, como les comentaba, entre lo bizarro y lo sutil, cómico, es una mezcla muy, pero muy divertida de cosas que suceden en esta película. La verdad que absolutamente divertida. Así que bueno, nos vamos con estas dos películas. Y el cine, estaba pensando recién, el cine francés es para nosotros es referencial, ¿no? Como propuesta cultural, ¿no? Pues el cine francés ha logrado que bueno, a mí yo admiro mucho cómo los franceses trabajan por su identidad cultural, por conservar. Es tremendo eso. Es impresionante. Pero han logrado, con distintos elementos, pero han logrado que su cine sea muy visto en Francia. Sí. Entonces ellos tienen una porción de los espectadores muy alta, cosa que es una referencia para poder tenerlo en cuenta, porque es muy necesario que estas cosas no funcionen. Funciona, 15 películas locales superaron ahí el 1.000.000 de espectadores. Claro. Así que más de 213 millones de personas fueron a ver películas francesas. Sí, claro. Así que nos vamos a un corte de medio minuto, Julita, y volvemos. La vida moderna de Analía. Literatura en la vida moderna de Analía. Un espacio para elegir despojarse de la realidad y entregarse a la encantadora y mágica tarea de leer. Hoy presentamos Mal de Piedra, una novela de Milena Agus compuesta por 20 capítulos. Si no voy a encontrarte jamás, haz que al menos sienta tu falta. Esta es la cita al inicio de la novela que describe la incansable búsqueda del amor de la protagonista que conoció al veterano en el otoño de 1950. Casada, con 40 años, sin hijos, Abuela conoce a su amor en un balneario de sanación al que fue a recuperarse de los cálculos renales que le provocaban sucesivos abortos. Este mal de piedras que padece la mujer de largos cabellos negros y ojos inmensos es una alegoría de su verdadero mal, el que la mantiene siempre en desfase, siempre a destiempo, siempre al margen de su propia vida. Mal de Piedras, esta novela simple de belleza narrativa y estupendas citas, crea una deliciosa y equilibrada obra que intercala realidad y ensueño. Escrita en italiano y traducida al francés antes que al español, Mal de Piedras fue ganadora de importantes premios y ya en sus inicios se pensó en llevarla al cine, hecho consumado en el año 2016, cuando se presenta el film en la selección oficial del Festival de Cannes. La vida moderna de Analía. Es una producción de Editorial Ciruela. Muy bien, estábamos ahí con el micro, un micro distinto donde traté de contar todo. Muy intelectual vino la cosa, ¿eh? Sí, me gusta. Un momento de amor se llama la película, protagonizada por Marion Cotillard, que es nominada a Mejor Película, nominada a Mejor Director. Bueno, tiene 10 millones de siempre nominaciones. Tiene cara de triste, esto es lo que te dije en el corte. Una mujer bellísima que yo la adoro, voy a ver todas las películas en las que está, se puede ver el jueves, antes. Exactamente, 19:40 hoy. Sí. El viernes a las 22:30 hay otra función de esta preciosa película que te va a hacer llorar, te va a hacer reír bastante poco, pero bueno, que habla un poco de algo que a mí me encanta, los amores platónicos. Sí. Me parece estupenda. No sé si exactamente es la definición de lo que sucede, pero bueno, ella se plantea un amor irreal. Así que bueno, nos vamos entonces a Maracaibo, volvemos a Maracaibo. ¿Por qué Maracaibo? Le preguntamos al director y guionista y creativo, el que pensó. Todo. Primero, ¿cómo surge Maracaibo? Contanos cómo surge en tu cabeza hablar de esto. Bueno, el origen más embrionario de la película era como la inquietud de construir una historia donde se pueda desarrollar el tema de vínculo padre-hijo, ¿no? En la película anterior había una ausencia paterna, la mala verdad trabajaba los espacios vacíos, ¿no? El tema de la ausencia, la falta del rol, ¿no? Y en esta película quería trabajar focalizándome en un padre y cómo era la relación con un hijo, y sobre todo esto
que quizás es una pregunta que a veces uno nunca se la hace, ¿no? Pero que está implícita en la paternidad, y es en qué momento uno entiende que su hijo es un ser individual, ¿no? Claro. En qué momento uno deja ser al otro, ¿no? En este caso un hijo. En qué momento acepta lo que está fuera del imaginario de un padre, ¿no? Cuando un hijo no lo toma a un padre como espejo, ¿no? Estas cosas que son, que sí es independiente, ¿no? Le voy a comprar unas entradas a mi papá. Entonces eso fue como el origen de empezar a construir, que tiene que ver con las elecciones de un hijo y la mirada de su padre, y a partir de eso cómo se produce esa comunicación. Bueno, eso fue como el embrión original de la historia, ¿no? Después uno va construyendo y empieza a construir el argumento, la trama, empieza a entramar los elementos, y hoy es la película. Exacto. Quiero hacer un comentario que me parece que enriquece lo que nos acaba de contar Miguel, que tiene que ver con algo que dijo Jorge Marrale en su increíble humildad, ¿no? Porque él dijo: tengo que interpretar a un padre, soy padre. O sea, como que minimizó el hecho de que es un extraordinario actor y que esas escenas fueron posibles solamente porque él es un extraordinario actor y porque está increíblemente bien dirigido. Porque quiero contar, no sé si me lo permitís, la escena del auto. Sí. Hay una escena donde él está en el auto y le ves los ojos a Marrale, y esa escena ya vale la entrada de la película. Solamente esa escena ya vale lo que pagaste por la entrada, porque es absolutamente increíble. Lo que hay en sus ojos es una mezcla de los sentimientos que suceden en las casi 2 horas de película, porque es una mezcla de falta de comprensión de lo que le está pasando, de nostalgia, de tristeza, de culpa. Es una mirada que lo tiene todo, y eso puede existir solamente con un director extraordinario, atento a todas esas pequeñas cosas que sumadas te hacen una película increíble. Pero por eso quiero acentuar, Marrale en lo mejor que hizo en su historia. Vos, la verdad que una dirección de actores increíble. Acá está el profesionalismo de nuevo. Estudiar actuación te lleva a esto, justamente. Sí. No serás actor, pero podés ver esto claramente. Sí, y también es un trabajo de mucha conectividad. En la película hubo mucha conexión con Jorge. Y él, vos recién dijiste, la grandeza de las personas yo las relaciono con la humildad, o sea, ¿no? Y la humildad que él tiene, excelencia y humildad, pero la humildad fue un elemento esencial para poder construir. Pero porque, yo estaba trabajando con una persona con una experiencia, pero un recorrido ya, digamos, ¿qué podemos decir, no? Es una persona que hizo todo, o sea, que hizo todo ya. Y la entrega que él tuvo y el lugar que me dio a mí, porque esto del lugar, ¿no? Él me dio un lugar para que yo pueda dirigirlo. Porque si él no te da el lugar, la relación es otra, ¿no? Bueno, esto te lleva a trabajar con grandes. Estaba guionado que preguntes por qué ir a ver la película, pero me parece que ya lo respondieron. Sí, está más que claro por qué hay que ir a ver la película, la verdad que está clarísimo. Puedo agradecer porque no tengo hambre. No tenés hambre porque fuimos a almorzar, almorzamos riquísimo, así que gracias Leblé por el almuerzo que nos dieron. Allá en Carlos Calvo 601, sí, estaba no se olviden, Carlos Calvo y Perú. Riquísimo, una ensalada deliciosa. Nos tenemos que ir. Lamentablemente. Juli, perdón, que le robamos minutos a Fanny. Hoy sí que no me quiero ir. Miguel, una maravilla, gracias por el programa que me hiciste, porque es fantástico trabajar así. Fernanda, gracias por venir. La próxima vez también hablaremos con vos. Así que, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Sí. Chao, Juan Cruz, gracias.